Sería, digamos, engañoso el pintar todo de una tonalidad gris o lo que fuese, porque en el caso mío yo viví justamente eso, la fuerza del color, ¿no es cierto?, del estar bajo un lapacho, bajo un ceibo, ¿no es cierto?, un lapacho amarillo, un jacarandá. La selva, cuando allá hace 50 años todavía era un túnel de hojas verdes, como bien lo describe el gran Ramón, ¿no es cierto? De acá a Catarata de Iguazú era directamente bajo un túnel, porque asfalto no existía. Yo me acuerdo que en esa época venir hasta Posadas y eran 8 o 12 horas fácilmente. Y bueno, y entonces eso lo trato, ¿no es cierto?, de transmitir en mis cuadros, lo trato de representar de alguna manera, y a los lugares donde voy a exponer, que gracias a Dios han sido muy diversos, ¿no es cierto?, en distintos lugares del mundo están dispersos mis cuadros, siempre la afirmación es tanto color, y la respuesta mía es: sí, venimos de un paraíso. Vengo de un paraíso donde todo es cromatismo, donde todo es luz. ¿Quién nos recuerda los tungales, por ejemplo? A lo mejor los jóvenes no se acuerdan todo eso, pero los que vivimos en el interior y juntamos tung, ¿no es cierto?, a la hora de la siesta por el calor, nos acordamos de ese tono rosado, pero que cambiaba la luz directamente. Entonces, todo esto hace que de joven, o hizo que de joven pude de alguna manera mamar esas cuestiones, y esos colores quedaron impregnados en mí, y bueno, y de alguna manera Dios me dio esa bendición, digamos, ese don de poder transmitirlo y trasladarlo después a una paleta y trasladarlo a una tela o a la superficie que fuese, ¿no? Y hablabas recién también, así como al pasar, de tu posibilidad, de tu alegría de llevar tu obra a otros lugares del mundo. ¿Cómo es para un misionero poder mostrar su provincia, mostrar su obra en lugares tan distantes, tan diversos, diferentes? En primer lugar, es una emoción muy grande, ¿no? Eso es lógico. Y por otro lado, como cristiano, muy agradecido a Dios por tantas bendiciones. La primera vez que me fui a Europa fue en el año 97, ¿no es cierto? Y en el momento determinado estaba bajo la Torre de Eiffel en París, ¿no es cierto?, con un rollo de cuadros, ¿no es cierto?, bajo el brazo, yendo a exponer a la Bretaña francesa, ahí cerquita, ¿no es cierto?, a la Médiathèque de Vitré. ¿Sí? Gente, yo les puedo asegurar que me pellizcaba para ver si era yo. No se te puede decir de Coruña a San Alberto a París, decía yo. Pero en el punto máximo de la expresión artística en el mundo, ¿no? Sí, hasta hoy todavía me da piel de gallina. Sí, por otra parte, el estar en contacto por primera vez con el inspirador, el motivador de muchas obras mías, como por ejemplo Salvador Dalí. Claro. El poder estar frente a las obras de Dalí en Montmartre, por ejemplo, era una cosa que no me podía imaginar, o era soñado, digamos, era un sueño hecho realidad. Como después sucedió, no sé, gracias a Dios pude, creo que, visitar grandes museos en el mundo, ¿no es cierto? El Museo del Vaticano, el Museo de Roma, el Museo Nacional de Artes de Roma, el museo de Berlín, ¿no es cierto?, la isla de los museos en Berlín, Francia, lógicamente el Louvre en varias oportunidades. Bueno, me cansaría de enumerarlos y aparte no viene al caso, pero lo que quiero decir es que el estar viendo las obras en sí, digamos, los originales, es una emoción muy grande, y como misionero después el poder exponer en galerías, en distintas galerías, ¿no es cierto?, la emoción es tan grande, ¿no es cierto?, y estar verdaderamente agradecido por tantas bendiciones, porque creo que se me han dado cosas que únicamente en sueños se pueden suceder, ¿no es cierto?, y que después palparlos, vivirlos, o que después por ahí llegue un mail, ¿no es cierto?, de Indonesia y que me digan, hemos estado cenando en el living de la Agregada Cultural, ¿no es cierto?, y hay un cuadro que está en el living que te pertenece, ¿no es cierto? O que en su momento, justamente el agregado cultural de la Embajada de Japón, en su despedida de la Argentina, pasó por Posadas, vio una muestra mía y se llevó casi toda la muestra. Que en Rumania, cuando estuve exponiendo, fue realmente con un suceso, y que dejé una gran cantidad de trabajos también ahí. Y así sucesivamente, el arte de misiones, llevarlo a distintos puntos del mundo en sí,
realmente, y no es pedantería, sino que realmente me siento muy feliz, me siento muy agradecido, digamos, justamente por eso, porque es un sueño hecho realidad, ¿no es cierto? Y como siempre digo, de dónde vengo, ¿no es cierto? Y hasta dónde estoy transitando, realmente hace, digamos, que uno reflexione y diga lo que hay que hacer en el camino de la vida es sencillamente ponerle un norte y luchar para lograrlo, y se puede lograr, ¿no? Porque, como dije en su principio, de una cuna muy pobre, el poder exponer en esos distintos lugares y poder estar en contacto con distintas autoridades de la cultura y del arte es muy valioso, ¿no? ¿Cómo te nace un cuadro, Bernardo? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo diagramás? ¿Cómo lo construís? La manera de concebir un cuadro es siempre a través de la lectura, es a través de la comunicación, es a través de imágenes que pueden surgir en distintos momentos. Por ejemplo, me interesa mucho representar justamente a Misiones, pero a través de su, como dije, a través de sus mitos, sus leyendas, representar el follaje, el paisaje, sin que sea un pintor figurativo como lo fue el gran maestro Cobalji, y también hay otros que hacen ese mismo camino, sí, pero respetando siempre el cromatismo. Esa es mi fuente de inspiración. Directamente de esa manera me pongo a pensar cómo podría ser un cuadro, qué elementos debería contener además del color, que eso es fundamental en mí, ser un colorista. Entonces ahí van apareciendo los distintos elementos, como cuando reflexiono y digo, nuestros nativos, adoradores de la fuerza de la naturaleza, del sol. Entonces trabajaremos sobre la serie del sol. ¿Qué hacían? ¿Qué pasó cuando llegaron o cuando irrumpieron aquí los españoles? De alguna manera los trataron de, no sé si educarlos o como puedo decir, pero de formarlos de una manera casi igualitaria, ¿no es cierto? Siendo que los guaraníes en su momento tenían todo un régimen, ¿no es cierto?, en cuanto a jerarquías, ¿no? Que eran los jefes y demás, y después tenían toda su gente con distintas funciones dentro de esas organizaciones. Eso también van a aparecer en mis cuadros, o sea, una isocefalía, o sea, todas las cabecitas en la misma altura, ¿no es cierto? Y a lo mejor alguien, ¿no es cierto?, vestido de una determinada manera, ¿no es cierto?, significando un poder, ¿cierto? Esas cuestiones todas las aparecen, digamos, en mis cuadros, y de esa manera, digamos, trato de sintetizar o simbolizar lo que siento en ese momento con respecto al tema que estoy desarrollando. Hacemos otra pequeña pausa, ¿te parece? Estamos charlando con Bernardo Neumann aquí en Los de Acá. Ya volvemos.